este mes de enero, los mensajes van a estar enfocados en dos aspectos. Por un lado, en qué es la iglesia, porque me he percatado que muchos hermanos no tienen idea de lo que es la iglesia o tienen conceptos equivocados, número uno. Número dos, voy a estarme refiriendo mucho a los miembros de la iglesia, porque también no saben lo que es ser miembro de una iglesia, no han entendido qué simboliza, qué significa los privilegios y las responsabilidades de la membresía, de qué es ser miembro de una iglesia, ¿verdad? Y hoy comenzamos con este sermón y vamos a buscar, por favor, el tema, lo he titulado La iglesia que Cristo edifica. Así es que este mes de enero nos enfocaremos en la vida dinámica, en el modelo bíblico de lo que Dios piensa y Dios quiere que sea la iglesia, ¿verdad? La iglesia que Cristo edifica, entonces es el título de este mensaje. Así es que vamos a buscar en Génesis 1:26. Quiero comenzar con el propósito del por qué Dios nos creó, ¿verdad? Para luego llegar al entendimiento bíblico de para qué existe la iglesia. Génesis 1:26 dice entonces aquí la escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Padre, en esta tarde rogamos tu dirección y que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para que tu palabra, Señor, que es poderosa, que es viva y eficaz, transforme todo nuestro ser para reflejar tu propósito, que es glorificarte y reflejar la imagen de Cristo tu Hijo. Con el perdón de nuestros pecados te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor. Bueno, comenzamos. Número uno, mis hermanos, la creación. El hombre es un ser creado, fue creado por Dios, ¿verdad? No es un resultado fortuito de una gran explosión o resultado de la evolución, como propone o un segmento de la mal llamada ciencia, sino que el hombre es creación de Dios, fue creado directamente por Dios, tal como estamos. No hemos evolucionado de un simio a un hombre, sino nos creó así tal cual estamos. Y fue creado así el hombre, fue diseñado por Dios para reflejar el carácter de Dios, para glorificar a Dios y para representarle también a Él. Así es que el hombre es una representación de Dios en cierto sentido. Y también el hombre fue creado para gobernar, porque le dio dominio sobre toda la tierra. Entonces, dos grandes propósitos: he sido creado para glorificar y reflejar el carácter de Dios, para tener relación con Dios, número uno, y número dos, fui creado para gobernar, para saber dominar la tierra, ¿verdad? Así es que hay estos dos grandes propósitos. Ahora, obviamente que cuando Dios crea al hombre, le da la facultad y quizás el mayor don, que se llama libre albedrío, ¿verdad? O sea, la libertad para que el hombre decida seguir el camino de Dios o el hombre decida ser independiente. Dios por eso plantó un huerto un árbol en el huerto del Edén, y estaba el árbol de la vida, y en otro lugar estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios solamente le dio un solo mandamiento a Adán y a Eva: aquí están todos estos árboles para su alimento, nada les va a faltar, excepto de este árbol no tomen de este fruto. Nada más, fue el único mandamiento. Dice, porque el día que toman de este fruto, que por cierto la Biblia no dice que era una manzana, dice que nada más era un fruto. Bueno, el día que prueben de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Entonces Dios les dio esa oportunidad, los tuvo que probar, sí hemos dicho, porque el hombre no fue preprogramado como una computadora, ¿verdad? Sino Dios nos dio la capacidad de decir, sí Señor, quiero amarte y seguirte y guardar tu palabra, o no Dios, yo quiero hacer mi propia vida, quiero seguir mi propio destino y tan. Bueno, Dios da esa facultad, da esa libertad. El hombre y la mujer decidieron entonces no sujetarse a Dios y prueban de ese fruto, la mujer siendo engañada por Satanás y el hombre pues apoyando a su mujer. Así es que a partir de ahí el hombre y la mujer caen, pecan. En un principio el hombre reflejaba la gloria de Dios, los dos tenían como un resplandor
porque no había pecado en ellos. Por eso cuando estaban, a pesar que estaban desnudos, no se avergonzaban, pues había un resplandor alrededor de sus vidas. Cuando ellos pecan, pierden la gloria de Dios, es decir, ese resplandor se va de sus vidas y se dan cuenta que están desnudos y se esconden porque ahora tenían vergüenza. Bueno, cuando el hombre peca, el hombre comienza a la imagen que Dios había puesto en el hombre se distorsiona, se corrompe, y el hombre ya no puede reflejar perfectamente la gloria de Dios. A partir de ahí el hombre se vuelve egoísta, temeroso, culpa a los demás, experimenta la vergüenza, etcétera, etcétera, una gama de emociones que no eran ni el plan ni el propósito de Dios. Así es que a partir de ahí en los teólogos le llaman la caída. Entonces, número uno, vemos la creación y luego la caída del hombre y la mujer. Caen, pecan, y cuando el hombre le dice: Señor, pues queremos hacer nuestra propia voluntad, Dios tiene que expulsarlos, sacarlos del huerto del Edén. Obviamente Dios los cubre con una piel. Hay un sacrificio de animales que se supone que eran corderos, los cubre, siendo esto un simbolismo del sacrificio de Cristo, que viene a cubrir y a limpiar y a perdonar el pecado del hombre. Bueno, y de ahí en adelante, hermanos, pues la raza humana comienza a multiplicarse hasta que, bueno, ya están en la tierra en una situación caída de pecado, y el hombre se va corrompiendo a tal manera que llegamos a un punto en donde Dios tiene que llamar a Noé, alguien que no se había corrompido por tanta maldad, y de la familia de Noé, que son resguardados en un arca. Dios destruye a toda la humanidad, dice, porque ya solamente su pensamiento era de continuo mal, la maldad, el pecado. Ya no había otro remedio, la gente se había vuelto tan pervertida que la única opción que tuvo Dios fue destruirlos. Dios en su misericordia protegió a la familia de Noé, y de ahí 8 se salvaron y comienzan a poblar toda la tierra otra vez. Fructificaos, multiplicaos, llena la tierra y sojuzgadla, o sea, domínenla. Dios llama de ahí a un hombre, porque Dios quiere seguir llevando adelante su plan, que era reflejar su gloria en los hombres y que los hombres le adoráramos. Llama a un hombre llamado Abraham, ¿sí se acuerda? Entonces, un hombre ya anciano, 75 años más o menos, con su esposa Sara, no habían tenido ellos hijos. Sin embargo, en Génesis 12, del 1 al 3, Dios les promete que ellos iban a tener una familia, iban a tener una descendencia. Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, a través de Abraham, él iba a formar una gran nación, y a través de esa nación iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Bendecir a las familias. Pero ¿con qué nos enfrentamos el día de hoy, mis hermanos? Que el ataque más fuerte y más intenso del diablo es contra la familia. Véanlo hoy. Por eso Satanás hoy, a través de muchas leyes que están torcidas por los hombres, está desintegrando a la familia. Y el propósito de Dios era mantener familias íntegras, sanas, saludables y bendecidas. Bueno, Dios escoge a Abraham para que de ahí salga esta nación. Surge una nación que es Israel. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Se forma la nación de Israel, ellos entran a Egipto con 70 personas apenas, y de ahí se comienzan a multiplicar y nace la nación de Israel. Pero Faraón los esclaviza y ellos son oprimidos. Faraón es un tipo de Satanás, Egipto es un tipo del mundo. Cuando uno está en el mundo está bajo el dominio del diablo, y Satanás nos oprime, y Satanás quiere que estemos apartados de Dios. ¿Qué hace Dios? Llama a Moisés, y a través de Moisés los libera, los saca de la esclavitud. Ellos van al monte Sinaí, Dios les da los 10 mandamientos para que ellos los obedezcan, y el propósito de Dios era a través de Israel, que Israel diera a conocer la palabra del Señor a todas las naciones en todo el mundo. Les dio los 10 mandamientos. Dios hizo ahí un pacto con ellos. Ellos dijeron: sí, Señor, te obedeceremos. Pero no bien habían terminado de decir: Señor, te obedeceremos, cuando Moisés va para recibir las tablas de la ley,
Y en ese entonces ellos se construyen un ídolo, un becerro de oro. La idolatría. Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Seguían siendo un pueblo idólatra. Quebrantaron la ley, y de ahí, hermanos, como se dice, y de ahí para el real, Israel nunca pudo cumplir fielmente la voluntad de Dios. No fueron una nación fiel, teniendo la ley de Dios no la pudieron cumplir, ¿verdad? Hubo éxitos, hubo victorias, hubo buenos reyes, pero Israel no cumplió el propósito de Dios, que era dar a conocer la gloria de Dios a todas las naciones. ¿Qué hace el Señor? ¿Se acabó su plan? No. Israel, por ser desobediente, Dios los tiene que disciplinar y los lleva 70 años cautivos a Babilonia para sacudir de ellos todo ídolo, toda la idolatría. Recuerden que creo que fue Calvino quien dijo: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Y cuánta razón tenía? Porque fuimos creados para adorar a Dios, pero cuando no adoramos al verdadero Dios, el corazón se inventa dioses, fabrica dioses de muchas formas. No tiene que ser necesariamente una estatua, ¿verdad?, o una imagen en sí. Hay cosas, personas, circunstancias, etcétera, las cuales nosotros podemos convertir en ídolos. Entonces Israel fracasa, Dios hace a un lado a Israel temporalmente, pero de Israel viene el linaje del Mesías, en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios cumple su palabra. Viene Cristo, y Él viene para cumplir lo que nadie ha cumplido, que era obedecer la ley de Dios de manera perfecta. Él siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Él vino a rescatar en primer lugar a su pueblo Israel, pero como dice Juan 1:12, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que cree en Él, entonces a todo aquel que cree en Él, a todos los que le recibieron, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cristo viene, obedece, entrega su vida por nosotros, va a la cruz del Calvario, derrama su sangre para hacer posible lo que nadie pudo hacer, que era reconciliar al hombre con Dios. Porque el hombre sin Cristo está en enemistad con Dios, está alejado de Dios. Aunque le adore a través de una religión, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no se acercó uno a Dios a través de la religión. La religión no la inventó Dios, la religión la inventó el hombre. La religión es el esfuerzo humano, el esfuerzo de la carne para acercarse a Dios. El cristianismo es el amor de Dios acercándose a nosotros, que es muy diferente. ¿Se da cuenta? La diferencia entre la religión y el amor de Dios. Los judíos se volvieron religiosos, los fariseos muy legalistas, o sea, tenían una apariencia de piedad externa, pero Jesús, que miraba los corazones, Él les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera tienen una gran apariencia, pero por dentro están podridos. Sin Cristo así es la vida, el pecado nos corrompe, pero Cristo vino para vencer el pecado, da su vida en la cruz del Calvario, y cuando Él ve que su pueblo le dice: las obras que tú haces vienen de parte de Satanás, a partir de ese momento el plan de Jesús toma un giro, ¿verdad? Y ya en vez de ir dirigiéndose hacia su pueblo, Jesús amplía su plan y va hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no somos judíos, ¿sí? Así es que el plan de Jesús entonces toma ese giro, y Jesús comienza a hablar por parábolas para ocultar su verdad a los líderes corruptos de los judíos, y para explicar ahora su evangelio y dirigirse hacia los no judíos. Bueno, aquí es, mis hermanos, cuando en Mateo 16 por primera vez Jesús menciona la palabra, ¿qué palabra? Iglesia. Iglesia, exacto. Mateo 16. Antes de que existiera este concepto de iglesia, había religiones, pero Dios nunca ha hablado al hombre a través de religiones. Él ha hablado a través de su palabra, y ahora a través de Jesucristo, su Hijo, que es quien ha dado la última palabra. Bueno, entonces nace aquí, o da a conocer Jesús en su plan, este elemento, este factor, que para el judío, ¿qué es eso de iglesia? Ellos entendían: somos el pueblo de Dios, somos los elegidos de Dios. De hecho, los judíos pensaban: Abraham está a las puertas del Hades, o sea, del lugar de los muertos, para cuidar a los judíos. Si un judío muere, Abraham está ahí para impedir que ese judío se pierda. O sea, ellos pensaban que por default el hecho de ser judío era salvo, independientemente de cómo vivieras,
eras ya salvo por el linaje, porque provenías de los judíos. Ese era su pensamiento equivocado. Entonces Jesús viene a enseñarles la verdad. Les dice, pues Dios tiene poder para ser hijos aún de las piedras, ¿eh? O sea, no tu linaje te da derecho a la entrada al cielo, ni a la vida eterna, ni al perdón de pecados. O sea, no es de qué sangre vienes, no es tu raza. Entiéndelo. El pueblo de Dios de hecho Pablo más adelante dice, judío no es aquel que lo es por nacimiento, es aquel que lo es en el corazón. Judío significa el que alaba a Dios. Así es que Jesucristo dice entonces aquí en Mateo 16, cuando Él está con sus discípulos, y Jesús estaba próximo para ir a la cruz del Calvario, pero antes Él había ya convivido como unos 2 años y medio con sus discípulos. ¿Qué vino a anunciar Jesús? El reino de los cielos. Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios. Si Israel se hubiera arrepentido y hubiera creído en Jesús como su Mesías, desde ese tiempo Jesús ya hubiera gobernado en este mundo, mis hermanos. ¡Qué bendición! Pero como su pueblo le rechazó, ese plan se pospone y ahorita se hizo un paréntesis. Un día Dios va otra vez a traer a su pueblo Israel para cumplir sus promesas. Pero ahorita estamos en un paréntesis de más de 2000 años. Y en ese paréntesis es cuando surge lo que es la iglesia. Ahora sí, Mateo 16, en los versos 13 al 19, dice aquí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto era clave para Jesús. Él ya iba a ir a la cruz del Calvario, había convivido y enseñado y capacitado a sus discípulos, y ellos tenían que entender la identidad de Jesús, porque si ellos no entendían la identidad de quién era Jesús, que era el Mesías y el Hijo de Dios, todo estaba perdido. Entonces es una pregunta crucial, y es una pregunta también para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti en tu vida? Algunos dicen un gran maestro, un gran revolucionario, un gran iluminado, una buena persona, un buen maestro. Pero Jesús no es eso. Él es Dios hecho hombre. Él es el Mesías. Mesías significa el ungido, el escogido por Dios Padre para salvar a la humanidad. Ahora sí, entonces en el versículo hace esa pregunta, versículo 13, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres el profeta Elías, y otros que eres el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Vean ustedes el entendimiento incorrecto del pueblo de Israel. No sabían que su Mesías ya estaba con ellos. Es un profeta, es Elías, es Juan el Bautista, es Jeremías, es X profeta. No estaba clara la identidad para su pueblo, quién es el Mesías. Avanzamos, verso 15. Y él les dijo, y ustedes y vosotros, ¿quién decís que soy yo? El mundo tiene muchas opiniones. Ahora inclusive, hermanos, sectas como por ejemplo los mormones dicen que Jesús era hermano de Luzbel, aguas. Por si no sabías, se lo comento. O sea, ¿y quién dicen los hombres que es Jesús? Los mormones dicen que era hermano del diablo. Entonces, para ellos Jesús fue creado. Error. Los testigos en Jehová, ¿verdad? Ellos dicen que Jesucristo es un Dios menor, un Dios chiquito. Error. Jesucristo es Dios todopoderoso, eterno. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Le preguntaron a este payaso ¿cómo se llama este mago? Que es judío, muy famoso, David, ¿es David o Daniel? Exacto, David Copperfield, un muy buen mago, un ilusionista. ¿Sabía usted que es judío? Y le preguntaron una vez a este chistosito, oye, ¿quién es Jesús para ti? Y a lo que dijo fue una blasfemia. Jesús fue un buen mago. O sea, por lo que les digo, ¿quién es Jesús para ti? Y la única manera de ser salvos es que yo entienda que Jesús es Dios hecho hombre, mi Señor y mi Salvador. Seguimos entonces, dice aquí en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue tu entendimiento, Pedro,
sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Vaya, qué bendición. Entonces, Pedro, no por ser muy astuto, muy inteligente, muy versado en la Escritura, sino porque el Padre le dio el entendimiento, o sea, le reveló quién es Jesús. Y hermanos, esto es lo que necesita la gente, que sea el Padre que les revele quién es Jesús. Por eso cuando predicamos y compartimos el Evangelio, tenemos que orar que el Espíritu Santo le dé el entendimiento a la gente, para que el Espíritu les quite la venda de los ojos y comprendan quién es Jesús en su grandeza, en su divinidad, en su gracia, en su perfección. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no fue tu entendimiento, te lo reveló mi Padre. Ahora, esta declaración, tomen nota por favor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración, vamos a explicarla a continuación. Verso 18. Y le dice Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, de este versículo el cual han mal interpretado la iglesia romana católica, se toma de este texto para decir que Pedro es el primer papa. No, aquí Jesús no está diciendo que Pedro es el primer papa, ni está hablando aquí de una sucesión papal. Eso no es bíblico. Eso fue un invento a partir del año 350, 380 más o menos, después de Constantino, ¿verdad? Pero Jesús lo que dice es, tú eres, ¿qué? Pedro. Esta palabra en griego, Pedro, significa piedra. Está diciendo, tú eres piedra, y sobre esta roca, sobre esta Petra, que es muy diferente. Tú eres piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Observen que dice, mi iglesia. Entonces, lo que está aquí diciendo el Señor Jesucristo, está comenzando a describir, número uno, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia no es ningún hombre, no es ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. El fundamento de la iglesia, o sea, sobre esta roca que es Cristo, no sobre una piedra o una piedrecita, tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es que el fundamento de la iglesia no es un hombre, y vamos a explicar por qué. Después de esta declaración de Pedro, ¿se acordará usted que Pedro le dijo a Jesús, Jesús, no vayas a la cruz? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, no sabes lo que estás diciendo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que después de una revelación, Pedro se da un resbalón tremendo. ¿Cómo de que no vayas a la cruz? Si Cristo no viera a la cruz, usted y yo ahorita iríamos derechito al infierno. Entienda eso. Entonces, ¿qué reprensión tan fuerte le da Jesús a Pedro? Porque ahí sí Pedro habló en carne y sangre, ¿verdad? Y obviamente también influenciado por el enemigo. Así es que el fundamento no puede ser una persona inestable como lo era Pedro. Y además más adelante cuando llega la mamá de Juan y su hermano Jacobo, y ellos le dicen, Señor, mamá, pues ahí échanos la mano, ¿verdad? Dile a Jesús que quién se va a sentar al lado de su diestra cuando Él venga en su trono y en su reino. Si ellos hubieran entendido que Pedro era el primero, ellos no hubieran dicho eso. Pero como no entendieron eso, ¿verdad? O sea, ese no fue el propósito de Jesús de decirle, tú vas a ser el primado, tú vas a ser el sumo pontífice, tú vas a ser aquí el vicario de Cristo. No, nunca dijo eso el Señor Jesucristo. Sobre esta piedra, ahora, ¿cuál era también sobre esta roca? ¿Cuál era esa roca? Otra cosa también era esa roca, la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, sobre ese fundamento, Cristo edifica su iglesia. ¿Cuál fundamento? El mismo, Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Busque por favor en 1 Corintios 3:10 para tener algunos pasajes paralelos que nos ayuden a entender este aspecto, ¿verdad? Porque no es solamente un pasaje, sino hay varios que constatan que el fundamento de la iglesia es Cristo mismo. 1 Corintios 3:10 y 11 dice aquí que, dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora observe que dice que él puso el fundamento, no que él es el fundamento, son dos cosas muy diferentes. Dice Pablo, yo puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ahí está. Entonces, el único fundamento es Cristo, no es ningún hombre. Él es el único fundamento, porque la iglesia no puede estar edificada sobre los hombres humanos, los seres humanos. Efesios 2, por favor, Efesios 2, 17. Dice aquí que, Efesios 2, 17 al 20, Efesios 2, 17 al 20, dice Pablo, hablando de Cristo, que Él vino y anunció las buenas nuevas, o sea, el evangelio de paz, a vosotros que estabais lejos, ya los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Verso 18. Porque por medio de él, ¿de quién? De Cristo, no de Pedro, no de María, no de los santos, por medio de él, los unos y los otros, o sea, toda la gente, tenemos entrada. ¿Entrada a qué? Pues a la salvación y al cielo, a la vida eterna, y a esa relación con Dios. Tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿sí? O sea, tiene uno esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida, no podemos tener entrada al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, ni extraños, sino ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, la iglesia también se le llama la familia de Dios. Verso 20. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Quién es el fundamento de los apóstoles y de los profetas? El fundamento de los apóstoles y los profetas es la doctrina de Cristo. Es Cristo. Y dice aquí, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? ¿El Papa? ¿Pedro? No, Jesucristo mismo. Está claro, hermanos, más claro que el agua. Verso 21, en quien todo el edificio, ahora compara aquí a la iglesia con un edificio. De hecho, vamos a ver más adelante que la iglesia es comparada a varios objetos, a una esposa, a una novia, a un templo, a un cuerpo, etc. Bueno, aquí dice un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, entonces el fundamento es Cristo. Él es el único fundamento. Los apóstoles echaron el fundamento, que es la doctrina de Cristo Jesús. Ellos no son el fundamento. Por eso, mis hermanos, hay solamente un fundamento en una construcción. El día de hoy estos grupos que dicen, aquí les presento al nuevo apóstol, al apóstol Guillermo Maldonado y al apóstol Cash Luna, son lobos. No hay apóstoles ya. ¿Por qué? Porque el fundamento ya se echó. ¿Y cuál fue el fundamento? La doctrina de Cristo. Ya se enseñó el evangelio, ya está el fundamento, y sobre ese fundamento, dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. No tenemos que estar echando nuevos cimientos o nuevos fundamentos. Cuidado, tengo una nueva revelación de Dios, se me apareció un ángel de Dios, se me dio una nueva enseñanza. No, cuidado, eso es falso. Toda la enseñanza y lo que Dios quiere enseñarnos en todos los aspectos de la vida y de la profecía ya quedaron aquí en el canon, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todo está aquí. Así es que continuamos entonces, regresamos a Mateo. Dice que Jesús es quien edifica la iglesia. ¿Quién la edifica, mis hermanos? Él, ¿verdad? Él es quien edifica a su iglesia. Ahora, dice también Jesús ahí en Mateo 16, Él le llama mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. De la iglesia nadie puede decirse que es el dueño, cuidado. Nadie, mis hermanos, ningún líder, ni ningún pastor, ni ningún diácono, ni ninguna familia de la iglesia puede decir, somos los dueños, los propietarios de la iglesia de Cristo. No, cuidadito. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, porque a veces hay situaciones tristes de algunas personas que piensan que son dueños de la iglesia. No, hermanos, el dueño es Cristo y Él es quien la edifica. Y dice, y las puertas del Hades, o sea, el Hades es el lugar a donde van los muertos. Hades, una palabra griega que significa la morada de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Ni la muerte va a poder vencer a mi iglesia. Ahora, hermanos, después de 2000 años, aquí estamos la iglesia de Cristo. Ahora no nada más aquí, sino en todo el mundo, amén. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús cumple su palabra,
ni la muerte. Ahora, hermanos, hay miles y miles y millones quizás de cristianos que han dado su vida por el Evangelio, los han perseguido, han muerto por la causa de Cristo, pero la iglesia de Cristo sigue siendo edificada por Él. Ni el diablo ni la muerte le pudieron vencer. Al tercer día, después de haber muerto Cristo, resucitó de los muertos, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, y venciendo también a la misma muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Así es que los cristianos tenemos esa esperanza de que vamos a resucitar cuando Él venga por su iglesia. Bueno, y hasta aquí le dejo, si no me voy a extender y ya se nos está yendo el tiempo. Continuamos con la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia, eclesia, significa los llamados, nada más, los llamados. Dios nos llama. Iglesia, los llamados. Iglesia también significa una asamblea obviamente de personas, ¿verdad? Una comunidad que se congrega, eso es iglesia. Pero déjeme darle aquí una definición de iglesia, espero que sea sencilla, 2 o 3. Mire, la iglesia es un grupo de seguidores de Jesús que se unen para discipular a otros a fin de compartir el Evangelio a todas las naciones. Una definición sencilla, repito, la iglesia es un grupo de seguidores de Jesús que se unen para discipular a otros a fin de compartir el Evangelio a todas las naciones. Otra definición, aquí le dan, la iglesia es un cuerpo diseñado, porque se le llama también el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo diseñado para expresar por medio de cada miembro, me gusta mucho esta definición, para expresar por medio de cada miembro la vida del Señor que les gobierna, y está equipada con unos dones diseñados para expresar esa vida. Una vez más, la iglesia es un cuerpo diseñado para expresar por medio de cada miembro la vida del Señor que les gobierna, y está equipada con unos dones diseñados para expresar esa vida de cada miembro. Dejen hacer aquí una aclaración. Los teólogos han dividido esta palabra iglesia en 2 aspectos. Número 1, lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local? Bueno, la iglesia universal, ¿sí?, está compuesta por todos los cristianos, obviamente que han nacido de nuevo, ¿verdad?, por todos los cristianos desde la fundación de la iglesia en Pentecostés, en Hechos 2. O sea, cuando comenzó la iglesia de Cristo, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Su iglesia se comienza a edificar cuando en Hechos 2 los 120 discípulos estaban en Jerusalén, en el aposento alto, y estaban orando, ¿se acuerda de Hechos 2? Y en esa fiesta judía llamada el Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre ellos y ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Ahora, eran idiomas entendibles, Hechos 2. Ahí nace la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo. Recuerden, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre unos cuantos creyentes, reyes o sacerdotes o escogidos por Dios para ejercer una función. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era permanente. ¿Se acuerda? Por ejemplo, el Espíritu Santo ungió al rey Saúl. ¿Pero qué pasó con Saúl cuando fue infiel? El Espíritu Santo lo dejó. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Por eso dijo el rey David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, en esta nueva dispensación o en este nuevo pacto, Cristo les promete su Espíritu Santo, y ahora sí, esos 120 estaban orando al Señor, viene el Espíritu Santo sobre ellos y viene para morar en ellos, pero ahora ya de manera permanente. A eso se le llama ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y por esa única ocasión hubo como lenguas repartidas de fuego sobre cada uno de ellos. Y se escuchó un gran ruido, un gran sonido, porque en ese momento Cristo había sido entronizado en el cielo. Esa experiencia no se puede repetir, mis hermanos, las lenguas de fuego y ese gran trueno, porque ya Cristo fue entronizado. Cuando ignoramos estos hechos, hay hermanos que dicen, es que queremos que fuego, que descienda fuego. No, espérese, Hechos 2 no está dando esa enseñanza, está narrando lo que les pasó, como un hecho único, especial. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, cuando usted se convierte a Cristo, o sea, cuando usted se arrepiente y cree en Cristo, en ese instante, por fe, el Espíritu Santo viene a su vida, ¿ya? Y no tiene que usted andarse contorsionando y cayendo y todo eso, no, nada de eso. El Espíritu Santo es un Dios de orden, no de desorden. Él es el Espíritu de dominio propio.
Entonces, Él viene a nuestra vida, nos da un nuevo corazón y nos integra, ahora sí, a la iglesia universal. La iglesia universal de Cristo son todos los creyentes de toda la época, desde Jesús hasta el día de hoy. ¿Sí me estoy explicando? Y que ya han fallecido. Son la iglesia universal. Entonces, ahorita usted que es cristiano o cristiana, pertenece a la iglesia universal de Cristo. Pero eso no es todo. La Biblia va más allá y explica lo que es la iglesia local. Ahora sí. ¿Cuál es la diferencia? En que la iglesia local está ubicada en ciertos lugares. Aquí está la iglesia Bautista del Renuevo, en esta colonia de Fuentes, Bosques del Valle. También hay una en Fuentes, no se me preocupen, ¿verdad? Hay iglesias, bueno, estamos aquí. Hay hermanos, hay iglesias locales, ¿verdad? En todo el mundo, en China, en Estados Unidos, en Rusia, en África, en Brasil. Y hay iglesias pequeñitas de 5, 10, 15, 20 hermanos, hay iglesias de 50, 100, 200 hermanos, 200 hermanos, hay iglesias de 1000, 2000, 3000 y más hermanos, como les llaman ahora mega iglesias, ¿verdad? Hay una diversidad de tamaño. Ahora, si esas iglesias verdaderamente creen lo que dice la Biblia, practican, son iglesias cristianas y son iglesias locales. Ahora, tenemos diferentes denominaciones por algunas diferencias, pero no hay mayor problema en cierto sentido, hasta mientras no malinterpreten las doctrinas vitales de la Biblia, bueno, pues son hermanos en Cristo también. Así es que, ahora sí, cuando usted viene a Cristo, el primer mandamiento para un cristiano, ¿cuál es? Mateo 28, 19, léalo por favor. El primer mandamiento que debe de obedecer una persona que se ha convertido a Cristo, a ver, léale bien, ya escuché por ahí algunas respuestas que están incorrectas, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento que debe de acatar un nuevo discípulo, un nuevo creyente en Cristo? ¿Cuál es, hermanos? No, a ver, no. Por tanto, Mateo 28, 19, dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, a los discípulos, ¿qué? Ahí está. El primer mandamiento para un nuevo discípulo es bautícese. A ese discípulo, esa persona que ya le hicieron un discípulo de Cristo, ¿verdad? Ahora, bautícenle. Número 1, ese es el primer paso. Después de que usted ha creído en Cristo, es el bautismo. Ahora, y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora sí, verso 20. Enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Pero aquí está el primer mandamiento. Así es que yo no sé si aquí hay alguien que ya es cristiano o cristiana, ya se arrepintió de sus pecados, ya creyó en Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Ahora la pregunta es, ¿y qué espera? ¿Cuándo se va a bautizar? ¿Verdad? Porque ese es el primer paso, el bautismo. Bueno, ahora hermanos, ¿para qué es esto del bautismo? Bueno, pues el Señor aquí nos está enseñando esto, que es una manera de identificar a aquellos que realmente quieren seguir a Cristo, para ser parte de una iglesia. Mientras usted no se bautice en esa iglesia local, usted no es un miembro de la iglesia local, usted es miembro del cuerpo de Cristo nada más. Pero el plan de Dios es que usted sea no solamente un miembro del cuerpo universal de Cristo, sino que usted sea un miembro activo en una iglesia local. Ahora, lamentablemente, hermanos, hay personas que dicen, pues yo soy cristiano, pero yo no quiero nada que ver con la iglesia. Yo aquí leo mi Biblia en mi casa, al fin que Dios está en todas partes. A ver, ¿lee la Biblia? Sí, bueno, entonces, a ver, no sé si alguien piensa de esa manera y aquí le va el mensaje. Busquen Hebreos, por favor, capítulo 10. O si a usted le han dicho eso, aquí le voy a dar nada más una probadita para que ubique a ese hermanito, a esa hermanita en Cristo y le diga, es necesario que te congregues, es necesario que te ubiques. Si tú dices que estás leyendo la Biblia, mira lo que dice la Biblia, ¿verdad? De manera casual, ahí te va. Hebreos 10, verso 23. Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ok, número 1, dice el Señor a través de su palabra, tienes que ser fiel al Señor. Ok, verso 24. Y considerémonos unos a otros. ¿Quiénes son esos unos a otros? El resto de miembros de cristianos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A ver, hermanito, primo del llanero solitario, ¿verdad? ¿A qué hermano de la iglesia estás tú estimulando al amor y a las buenas obras? Es lo que dice la Biblia. Y espérame tantito, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
sino exhortándoos a que seas fiel. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se da cuenta? Entonces, alguien que dice, yo no quiero nada con la iglesia, pues permítame dudar de su salvación, porque quien es salvo va a tener nuevos afectos, va a amar a la familia de Cristo, va a entender que Dios lo llamó para servir, para ser parte, y ahorita no me quiero ya más ampliar sobre ese aspecto porque lo trataremos próximamente. Así es que, mis hermanos, aunque la salvación es personal, el crecimiento y el discipulado se da en el contexto de la iglesia. Si nos apartamos de la iglesia, nos enfriamos. Si nos apartamos de la iglesia, nos desconectamos. Y hermanos, ya tengo muchos años yo de ver un buen número de creyentes, no solamente aquí, sino en muchas otras partes, creyente que se desconecta del compañerismo, de su asistencia, de su participación con la iglesia, es un creyente que se enfría. Ya anda en el mundo, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y si es salvo, va a ser una persona bien infeliz y disciplinada por el Señor además, si es hijo o hija de Dios. Y si no, si se quedó en el mundo, bueno, pues porque salió de nosotros, pero no era de nosotros. Así es el asunto, porque quien ha nacido de nuevo tiene la simiente de Cristo, la naturaleza del Señor. Termino con 2 versículos nada más. Salmo 92:12, por favor. Salmo 92:12 dice aquí, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Sabe usted cómo crecen los cedros en el Líbano? Sus raíces son profundas y se unen a las raíces de los otros cedros. Qué interesante. O sea, no es un árbol separado, no. Por dentro está unido a otras raíces. Qué interesante es la palabra del Señor. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados, ¿en dónde? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Florecerán y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar el evangelio, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay ninguna injusticia. ¿Ve la importancia de florecer y de crecer en el contexto de una iglesia local y de ser constantes? Y termino en Efesios 2, 21 y 22. Y en este texto, mis hermanos, en Efesios 2, 21 y 22, Pablo habla del crecimiento, de cómo va uno a crecer en la fe, en el amor, en la esperanza, en la santidad. Efesios 2, 21. Pablo ahora pone aquí una analogía, ¿verdad? Y dice que la iglesia es como un edificio, o sea, como un templo. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, ¿qué? Edificados, no dice independientemente, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, hermanos, que la transformación espiritual que tanto quiere Dios para el creyente se da en el contexto de una iglesia local, porque la iglesia local nos va a ayudar a ser transformados. Obviamente es el Espíritu Santo, es la palabra, pero como dice Proverbios, hierro con hierro se aguza, se afila. Y mis hermanos en la fe son ese hierro que Dios usa para pulirme, para ayudarme a limpiar asperezas de carácter, pensamientos torcidos, patrones viciados. Para eso estamos como iglesia, ayudarnos, orar unos por otros para madurar. Amén, hermanos. Bueno, pues vámonos ahora a los grupos, por favor.